Hola amigos, nos encontramos en Mesa de Juego, nuestro programa dedicado al mundo del juego básicamente, pero con apuestas. Tenemos un invitado especial en este programa que se llama Felipe Morbiducci. Él es un experto en juego, presidente de la Federación Nacional de Póker, y nos va a hablar hoy día de todo lo que tiene que ver relación con el póker, lo que está ocurriendo con los casinos, cómo funciona el póker internacionalmente y las diferencias que hay en el póker de diferentes tipos. Lo primero, por favor, Felipe, si te puedes presentar con el público. Bueno, ¿qué tal, David? Un gustazo de estar compartiendo tu programa, Mesa de Juego. Y bueno, primero se logra a toda la audiencia, un privilegio estar acá y poder hablar de algo que a mí me encanta, que es el póker deportivo. Bueno, yo soy una persona orientada a los deportes, practico fútbol, pádel, rodeo y también el póker deportivo que me apasiona mucho porque es un juego de desarrollo mental que podemos ir discutiendo y conversando en tu programa. Muchas gracias, Felipe. Cuéntale a la gente cómo parte tu gusto por el póker, cómo aprendiste, cómo descubriste este juego y cómo te enganchaste, llamémoslo. Bueno, lo descubrí tal como descubrí el pádel también, que son juegos recientes. Bueno, hace bastante tiempo atrás tenía un sobrino que le encantaba el póker, se juntaba a jugar con amigos. Entre esos amigos estaba Arturo Longton, que es bien conocido a nivel nacional. Y me invitaron a jugar. Entonces ahí conocí la disciplina jugando en casa, en clubes de pádel, y ahí también conocí el pádel. Y la verdad que me gustó la disciplina porque dicen cuando uno le va bien como al principio, se pone contento. Y la verdad es que me di cuenta que era un tema de toma de decisiones y que en definitiva toda la experiencia que tenía en el mundo del negocio o las decisiones bien tomadas me traían resultados bien resueltos. Entonces al final le fui tomando cariño a la disciplina y por cosas yo también he sido dirigente deportivo toda la vida. Un poquito mi experiencia de dirigente deportivo la apliqué al póker y ahí también tenemos varios temas entretenidos que comentarle a tu audiencia. Y cuéntale un poco eso de la toma de decisiones. Eso quizás hoy una persona puede decir, esto es un juego de azar, ¿por qué yo tomaría decisiones si en realidad, como lo muestran, es un juego de azar? ¿Es un juego de azar o no es un juego de azar? Bueno, hay que hacer distinción lo que es un juego de azar, porque en definitiva en esto es importante irse un poco a lo técnico. Los juegos de azar en Chile y en general en lo que es el ambiente latino, el concepto de un juego de azar es un juego que es azaroso y a favor de una casa. Ese es el concepto de un juego de azar. También está en la legislación chilena, que los juegos de azar tienen que ser azaroso, en contra de la casa y la matemática a favor de la casa. Eso es un juego de azar. Entonces, en Chile existe un juego famoso que es el Holden Poker, que se diferencia del Texas Hold'em, que es un juego deportivo. Ahora, ¿cómo es Holden Poker? A ver, el caricello no podría ser un juego, para dar un ejemplo práctico, no podría ser un juego de azar porque hay matemáticas 50-50. Entonces la normativa dice que ser contra la casa y la matemática a favor de la casa. Entonces tiramos el caricello matemáticamente 50-50. No podría haber juego de azar, aunque un juego de azar, porque se tira la moneda y queda al azar, el resultado azaroso. En el largo plazo la matemática dice que es 50-50, por lo tanto no puede ser un juego de casino. Pero para transformarlo en juego de casino, nosotros decimos que jugamos al caricellos. ¿Qué significa? Que hacemos una moneda de tres caras, dos caras para el casino y una a favor del cliente. Entonces yo juego caricello contra el casino, pero si sale cara, gana el cliente, si sale sello, gana la casa, y si sale sello más, gana la casa. Por lo tanto, hay una variable matemática a favor del casino y se podría jugar un caricello a favor del casino. Conceptualmente en el Texas Hold'em existe una variante que es Hold'em Poker, que hizo exactamente para que se fuera a fuego casino, cambiado las matemáticas. Como un juego de matemáticas, de información incompleta, en definitiva, ¿qué pasa? Se juega con reglas similares en términos de resultados. O sea, el par es par, el par de dos pierde con el par de cuatro, por ejemplo, pero la matemática es otra. La casa abre a partir de 8, entonces hay empate. O sea, un jugador puede tener par de 7, dice voy a botar mis cartas, pero para poder recibir cartas él tuvo que apostar o poner dinero en el juego, cosa que en un juego de Texas Hold'em no te obliga a poner el juego porque tú es un juego de decisión, entonces no, no puedo en todas las manos entrar. Entro aleatoriamente y ahí vamos a explicar un poquito más el juego que es fácil de entender. Es de aquí uno está obligado a ver las cartas y paga por ver las cartas. Y ve que es un juego malo, se retira. Pero probablemente él se retiró con par de 7, la casa tenía par de 4, finalmente él foldea con su par de 7,
pero el par de 4 de la casa no abre, por tanto no hay juego. Entonces al final es un juego de azar, denominado Hold'em Poker. Y como en definitiva la televisión penetra, como decía en un programa antiguo de televisión, hay ese concepto que el póker es un juego de casino. Y la verdad es que el juego que nosotros practicamos también lo voy a ir comentando en Claro. la temática. Un poco para contextualizar, en los casinos existen diferentes tipos de juegos de póker. Está el Draw Poker, Caribbean Poker, Go Poker, Hold'em Poker y otros más. En otros países está el Tree Poker, etcétera. Esos juegos están categorizados en el catálogo de la superintendencia como juegos contra la casa. Y así son, así funciona. El Texas Hold'em Poker, a diferencia del Hold'em Poker, o sea, si le ponemos este nombre o apellido, el Texas, se juega solamente entre jugadores. La casa nunca compite contra un jugador, solamente arrienda la mesa, podríamos decir. Sí, correcto. Arrienda la mesa y pone un croupier que maneja las fichas, pero nunca, o sea, ficha y carta, pero nunca compiten contra ese croupier. Solamente compiten entre jugadores. Es más, si no existiera un croupier, también podrían jugar porque cada uno repartiría las cartas y se iría corriendo simplemente, como se hace en las casas, ¿cierto? Exactamente. Entonces, en teoría, si están compitiendo entre jugadores, ¿no debería estar este juego en el casino o me equivoco? A ver, ¿qué ha pasado un poco de historia para entender? En Chile siempre el Texas Hold'em estuvo fuera del área de casino, se jugaba en zonas de torneo, eventos, como de alguna manera como parte de la industria, entendiendo que el casino es la industria de la entretención. Entonces hacen eventos de música y esos eventos de música o algunos seminarios con médicos se hacen en áreas que se llaman áreas Centros de venta. de centro de eventos, correcto. Y siempre el póker en Chile, antes era su de casino, se organizaba, por ejemplo, tuve un evento en Viña del Mar, en mes de marzo, 1.000 jugadores, 700 extranjeros, que vienen a jugar un LAN. Pero ¿dónde se jugó ese torneo? Se jugaba en los salones, el juego se juega con puntos, o sea, podríamos jugar con porotos, con dulce, con puntos. Finalmente, el que se queda con todos los puntos de la casa gana. O sea, con todos los puntos que están en juego. Claro. O con todos los porotos, digamos, nombramos un campeón. Entonces, obviamente, es un modelo entretenido que hace la gente. Pero, ¿cómo no jugar 1.000 jugadores? Claro, se abren muchas mesas. Hay 10 jugadores por mesa. Y se empiezan a reducir las mesas. Cuando parten todos. O también está la posibilidad de jugar el día 1, el día 2, el día 3. Y finalmente, los mejores de cada día entran al día 2. Y así. Entonces, efectivamente, se puede jugar. Hay eventos de 8.000 jugadores en Estados Unidos que se juegan. Y juegan 2.000 jugadores el día 1, 4.000 el día 2. Y obviamente en salones gigantes, porque allá es en Texas. Por eso Texas Hold'em, donde nació este juego que es tan atractivo para la gente. Y es definitiva, prima la habilidad, por eso es tan atractivo. Exacto. Y eso mismo, por ejemplo, hablando de habilidad, tenemos el caso de diferentes países, entre ellos el más popular o más común que podemos ver muy cerca acá, es Brasil. Brasil, para las personas que no saben, Brasil no tiene casinos físicos. No existen en Brasil. Uno no puede ir a jugar a un casino. Sin embargo, sí tienen clubes de póker porque, cuéntanos tú, porque ellos sí tienen clubes de póker y pueden jugar un póker deportivo y acá en Chile no. Bueno, muy interesante tu pregunta. Bueno, lo que pasa es que en Brasil, como de alguna manera el póker llegó, entró la discusión técnica, que aquí en Chile ha pasado. En Chile hemos tenido cerca de 5 juicios, 6 juicios, uno muy emblemático en televisión, que finalmente termina en nada. ¿Y por qué termina en nada? Porque de alguna manera es como decir una publicidad, Red Bull. Y viene un señor de Red Bull que está vendiendo en un kiosco, toma a la policía y se lo lleva detenido porque está vendiendo una bebida alcohólica. Entonces dice, oye, usted está vendiendo bebida alcohólica. No, es que una bebida alcohólica aquí está certificado. Ah, disculpe, lo estaban tramitando por la ley de alcoholes y finalmente es inocente porque es una bebida de dulce, no es Claro, Red Bull. una fantasía. Es un poco así. O vamos a hacer algo más, otro ejemplo. Lo llevan detenido por vender una cerveza. Pero cuando lo tienen detenido, lleva la cerveza al tribunal, entonces dice, oye, cerveza sin alcohol. No lo puedo tramitar por la ley de alcoholes. Claro, Es una bebida. exacto. Entonces el fondo, el Texas Hold'em es como una cerveza, que en unos lugares que es casino venden la cerveza, pero con alcohol. Y obviamente a veces la ley se confunde y han llevado detenido a gente que está haciendo un juego que piensa que es el Hold'em Poker y el que se juega es Texas Hold'em Poker. Y la gran diferencia es que tiene que haber casa,
se juega contra la casa, se juega con dinero real y es muy distinto. Y este otro juego se juega con fichas, con puntos, y lo que de alguna manera se cobra una cancha, tal como uno juega Tal para él, cual. paga el arriendo. Esa es como Tiene, la gran tiene diferencia. relación eso mismo que por lo mismo lo transmitan en ESPN, por ejemplo. Sí, claro. A ver, el póker es una disciplina deportiva. De hecho, cuando uno juega, firma una sesión de imágenes. Por eso lo pueden transmitir. Perfecto. Cuando uno se inscribe, al igual yo practico el rodeo en Chile, que es un rodeo, un deporte nacional, que el objetivo no es golpear al novillo, sino detenerlo en una zona colchada. Entonces hay diferencias, digamos, importantes que me gusta siempre los ejemplos. Eh, el póker, en definitiva, es una disciplina absolutamente deportiva, eso ha quedado demostrado porque es un juego olímpico además, digamos. Ah, perdón, Perfecto. me comentabas de Brasil, ¿no es cierto? No, no, de Brasil pasamos a que efectivamente es un deporte y que se transmite ahora por ESPN, Correcto. obviamente, porque pertenece también al IMSA, ¿cierto? El International Mind Sport Association, o la Asociación Mundial de Deportes Mentales. ¿Pertenece el Texas Hold'em Poker a ese grupo? Correcto. ¿Qué Ahí, otro ahí juego? estaba contando un poco con el tema Brasil. Brasil vivió la batalla. De hecho, la Federación Chilena de Póker, la cual yo represento, es fnp.cl. Ahí la gente entra, se puede federar, ser parte de la federación y recibir noticias exclusivas de los jugadores federados. La FNP forma parte de una confederación latinoamericana donde nuestro director Rodrigo Reyes fue el articulador, nuestro director interno fue el articulador para que se formara la primera confederación de póker latinoamericana. ¿Mm? Y esa confederación eh, se hizo con asiento en Brasil, porque en Brasil entendían que existía una cerveza sin alcohol, en Brasil entendieron a través de juicios tribunales, a través de sentencias jurídicas, donde la policía criminalística de Sao Paulo definió que el póker es una disciplina donde prima la habilidad, y los tribunales y la Corte Suprema definieron que el póker es una disciplina deportiva. Entonces, este grupo que nos juntamos en Colombia a jugar un torneo internacional de póker, donde fue una selección chilena a participar, encabezado como capitán Sebastián Ruiz. Salimos segundo en esa competencia y participó Puerto Rico y unas delegaciones más de otros países. Y conformamos en ese momento, liderado por Rodrigo Reyes, de fundar una confederación en Brasil. Si se hizo esto en Brasil, se conformó la federación y eso después invitó a que se formara una confederación mundial que es la World Poker Federation. Y la World Poker Federation postuló a la INSA como juego de deporte con toda su reglamentación, fue aceptado y al extremo que hoy el vicepresidente mundial, que es Ivol Federal, que es el presidente de la World Poker Federation, donde Chile pertenece a la Confederación y a la World Poker Federation, forma parte de la INSA y él es vicepresidente, o sea, es vicepresidente de los deportes olímpicos mentales. Por lo tanto, la INSA reconoce el póker como un deporte mental y nuestro, como insisto, nuestro presidente forma parte, digamos, del grupo directivo de la INSA que regula los deportes mentales olímpicos, donde Perfecto. está el bridge, el vagamon y el ajedrez. O sea, el estatus del póker de alguna manera es un deporte olímpico, mental, y obviamente Chile está obviamente inserto en dos temas legales. Hay una ley de los 200 países donde las jurisprudencias de Cortes Supremas, como en el caso del póker, nosotros la trajimos en Chile vía tribunales. Esos tribunales tradujeron esta sentencia y está en una teoría como fuerza de ley. O sea, la Federación Chilena trajo esta sentencia, vía tribunales la tradujo, por lo tanto forma parte de una jurisprudencia que le hemos usado en tribunales para sacar adelante algunas discusiones que han habido con algunos fiscales que finalmente se dan cuenta que estamos, digamos, tramitando la ley de juego un deporte mental. Esa Perfecto. es la solución. Entonces, en definitiva, aquí ya es un tema que está no solamente resuelto en tribunales, está resuelto porque Chile forma parte de esta ley de los 200 países y además forma parte de lo que son la INSA que regula los deportes mentales a nivel del deporte olímpico. Genial. ¿Y esto se está tan abierto o está justamente ya regulado en otros países? ¿Por qué no se practica abiertamente? Y si se pudiera practicar o se practicara más torneos abiertos en universidades, en otros lugares, clubes deportivos, por ejemplo, ¿le beneficiaría esto a los mismos casinos? ¿Se crearían más visitantes A ver, para llegar a las finales? hay gente que no entiende el negocio. Ya, Y yo creo que ese es el problema. El póker es un juego de entretención y un juego de cartas. A ver,
el casino es un juego, o sea, el casino es una industria de la entretención. Entonces, obviamente, quienes conocen las cartas es, de alguna manera, los casinos generan ciertas condiciones, porque los casinos tienen un área del negocio que son los lugares donde hacen los eventos, son espacios Destinados que no para tienen, eventos. claro, que no tienen 100% ocupación. Claro. En ese 100% no ocupación funciona muy bien porque para hacer un evento de 1000 jugadores de póker se necesitan salones grandes, infraestructura, dealer. Y otro aspecto súper importante porque es un juego donde hay personas. Y donde hay personas siempre hay uno que quiere hacer alguna jugada que no es correcta. Claro. Y por eso requiere un desarrollo inteligente, equilibrado, en un lugar donde dé seguridad. Y donde haya expertise en términos de lo que significa que alguien quiera hacer una trampa con otro. ¿Me entiendes? Que en el fondo es un juego individual. Entonces, si de alguna manera en una mesa... Se necesitan árbitros. Claro, y por eso necesita que haya un director de torneo y todo. Bueno, generalmente en la zona de casino es posible, y obviamente en Chile se puede jugar el torneo y se puede tomar cerveza en la calle, pero la cerveza se toma sin alcohol. O sea, si yo voy en la calle y me ve un policía tomando cerveza, cuando él vea que es sin alcohol, no me puede haber detenido, porque no me puede haber detenido por tomar una bebida. Pero si el policía insiste en llevarme preso con esa cerveza, cuando llega la hora del fiscal, fíjate, oye, pues si usted no lo puede tener, si usted puede tener una persona que está viendo alcohol, este es un alcance de nombre. Y eso es lo que ocurrió en Chile, cuando hemos tenido algunas diferencias con algunos clubes de póker que están funcionando, hay clubes que están funcionando en distintas ciudades, incluso con personería jurídica, juegan todos los días y participan de torneos de póker entre amigos. Cuando esos clubes tienen problemas, sale la federación y dicen, señor fiscal, esto es un deporte, aquí está. Y en realidad no hemos tenido problemas ahora con la fiscalía. Con cualquier fiscal que hemos tenido conversaciones, entiende que es una disciplina deportiva. Así que lo que queda un poco en el ambiente, decir, oye, porque los casos de televisión han sido muy mediáticos, pero cuéntame el final de lo que pasó cuando mostraron un lugar que habían encontrado a un club de póker. La televisión llega, pero la televisión no ha llegado ¿Y qué pasó en los tribunales después de eso? Se entendió que era una disciplina deportiva y todas las personas fueron retiradas sin cargo. Así de simple. Espectacular. Y ahora que en Chile se está esperando una nueva regulación, donde la ex superintendenta renunció y ahora el cargo está disponible, que si tú pudieras dedicarle algún mensaje a este nuevo regulador, ¿qué le dirías? Yo le diría que la superintendente anterior entendió que era una disciplina deportiva. De alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos incluso una denuncia en Contraloría respecto al tema. Porque el casino estaba autorizando en áreas de juego, pues la ley es súper clara, un deporte. Entonces ellos no podían organizar un campeonato de ajedrez, por ejemplo, en el área de casino. Lo pueden organizar, pero en los salones, en la zona de eventos. Ellos ahí pueden organizar un campeonato de ajedrez sin ningún inconveniente. Claro. O de música, De lo que sea. o un seminario médico, porque es parte, ellos pueden. Es un lo evento pueden, más. Es un evento. Entonces, lo que no puede hacer la superintendencia es autorizar una disciplina deportiva dentro del casino. Entonces nosotros oficiamos en este caso a Contraloría diciendo, se está saliendo de sus facultades porque el póker deportivo, que es el Texas Hold'em, no es el Hold'em Poker, que está autorizado por la superintendencia, tiene una palabra distinta, que es el Texas, no es un juego de azar. Por tanto, la superintendencia está regulada, tiene incluso una normativa ética, no puede autorizar juegos distintos que no sean de azar, porque detrás está, de alguna otra manera, catálogo está el catálogo, están los inversionistas, que la superintendencia tiene que velar para que obviamente los juegos que se jueguen ahí tengan la rentabilidad de un juego de azar. La rentabilidad de Texas Hold'em no es atractivo como un casino, excepto como un evento, como un evento de música, pero no tiene rentabilidad. Entonces los casinos entran a hacer a veces póker, y un poco que de alguna u otra manera nos ha pasado un poco en Chile, cuando nosotros como federación hicimos estos reclamos, finalmente la superintendente terminó suspendiendo los torneos, Enjoy terminó suspendiendo los torneos, y finalmente se bajó el volumen. Entonces, como federación no hemos tenido muchas oportunidades nos tocó la pandemia, nos tocó justamente que había un torneo internacional en Monticello y se suspendió por el tema de un personaje que pilló a balazo y cambió la seguridad de la industria. Así que hemos tenido, como dicen los jugadores de póker, una palabra que se llama bad beat, que tocó justo el porcentaje mínimo y pasó lo que pasó. Y hoy, por ejemplo, si
con esta nueva regulación que se está creando, ¿el póker lo incluimos dentro del todo o lo sacamos? Porque hay también un póker online. ¿Cómo se diferencia el póker físico con el póker online o qué tiene de apuesta el póker online, por A ejemplo? ver, interesante tu pregunta. A ver, mira, el póker deportivo es deportivo. Yo puedo entrar a internet y jugar ajedrez. Y puedo jugar ajedrez con otro jugador. Y de alguna manera es un juego deportivo. El póker no puede regularse como una disciplina que sea Azar. distinta de azar, porque es un juego de azar. Por lo tanto, el póker es deporte, e incluso un deporte mental que tiene muchas ventajas de desarrollo cognitivo, el póker. Yo siempre digo que el póker es como la vida, es un juego de toma de decisiones. Y la diferencia, digamos, de la vida, que uno a veces toma una decisión, después de esa decisión pasan 3 años y dice, uy, me equivoqué. La diferencia es que en el póker, en la medida que yo voy dando vueltas las cartas y me entero de lo que tiene el oponente, me doy cuenta que no tomé las decisiones. ¿Por qué? Por un juego de información completa. Si el jugador me dijo 100 veces que tenía póker de ace y yo no le quise hacer caso. Entonces, de alguna otra manera, ese concepto de entender en los negocios, de que de partida es un juego de habilidad que va a durar 2 días. Mucha gente se quiere apurar y a los 3 minutos está afuera. Tranquilo, si es un juego a largo plazo, que dura horas, por tanto las decisiones tienen que ser con una metodología de acuerdo a tu stack de juego. Finalmente el juego se va de alguna manera obligando a que uno tome decisiones más rápidas, si no el juego no acabaría nunca, pero de alguna manera siempre está la decisión correcta. Y finalmente gana el que toma la mejor decisión. Como en la vida, decisiones correctas, resultados correctos. Y en el online, el hecho de que se juegue dinero, ¿eso es perjudicial para la imagen del póker? Es que O, no necesariamente, porque a ver, existen de alguna manera juegos de póker de casino que son de casino, contra la claro, casa. claro, El deporte, la diferencia del póker que tiene mucho dinero regalado por auspiciadores. Entonces, en realidad es una disciplina que yo invito a practicar, porque además es un juego de decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo juego, arriendo un espacio en la mesa y me cobran un porcentaje, si yo no estoy... y además va por niveles. perfecto. Yo puedo jugar niveles de micro, o sea, puedo jugar niveles gratuitos, donde yo me entretengo gratis, o puedo jugar micro límites donde si tengo una tarde muy mala, pierdo $1. Y si tengo una tarde muy buena, gano $1. Y va subiendo los niveles. Claro. Pero es el mismo que yo me pongo a jugar pádel. Y en el pádel yo decía, jugar un pierde paga, que paga la cancha. O jugar, oye, pongámosle 5.000 pesos más. Pero ya eso es deportivo, ya no entra en el tema. Ahora, efectivamente tú dices, oye, pero hay ganancias. Bueno, si hay ganancias, como el deporte lo tiene que regular, las ganancias del deporte, pero Perfecto. no las ganancias de casino, porque además cognitivamente le hace muy bien a la persona que practica el deporte. Por tanto, una actividad que se tiene que promover. En Inglaterra se le enseña a los gerentes en los Muchas cursos universidades. posgrado como una herramienta de toma de decisiones, de estrategia, porque tiene todo este tema conceptual. Porque cuando uno toma una decisión y sabe que su resultado es incorrecto, ¿qué tiene que hacer? En la parte frontal del cerebro está tu inteligencia ejecutiva, que es la capacidad de pensar, repensar, reaprender. Entonces yo tengo que reaprender. Ese aprendizaje es re importante en la vida. Si yo entiendo que a mi pareja le digo, por ejemplo, gordita y ella se ofende, y de vuelta sé cuando yo le digo gordita me va a decir, y tú estás pelado, y entramos en una escalada que nos trae frustración. Si sabe jugar póker, él va a decir, ay, inhibo esa palabra, porque lo puedo inhibir, mi capacidad frontal me permite inhibir, y en vez de decirle gordita, le digo hermosa, me sirve un café y cambia la historia. Claro. Entonces el póker te enseña a cambiar la historia de tu vida. Claro, porque un poco para contextualizar, como dijo Felipe, el póker es un juego de información incompleta. Cuando tú juegas fútbol, por ejemplo, o juegas pádel, tú ves toda la información de la cancha, ves a tu contrincante. En cambio, en el póker, tú de 52 cartas tienes al principio solamente la información de dos y después vas a tener más información hasta completar un total de 7, pero todavía quedan 45 que tú desconoces y que tienes que básicamente sacar conclusiones, ver las probabilidades, cómo se comportan los jugadores, psicológicamente hablando, cuáles son sus tomas de decisiones y en base a eso recién tú tomar una decisión si es que participas del juego o si votas tus cartas. Correcto, pero es más profundo que eso. Por favor. Mira, incluso yo tengo un coaching que es neurocientista y me ha convertido. Él asesora a la campeona nacional de box en México. Él se llama Edgar Capaceta, un crack. Entonces él me empezó a asesorar en el tema de todo diciendo, porque uno en la vida tiene que aprender que no lo sabe todo. Y siempre tiene que dar
El póker te enseña a estar abierto. Entonces, me empezó a enseñar estrategias de cómo entender, de alguna manera, a través de herramientas de neurociencia, de cómo ser jugador de póker. Y cómo a esta jugadora de box entregarle herramientas para ser jugador de póker. Entonces yo gracias a eso me he convertido en un mejor jugador, en mejor corredor de rodeo. Lleva muchos años haciendo nada. Empecé a practicar conceptos de póker y lo llevé al rodeo y ahora me estoy convirtiendo en un mejor eh, deportista en rodeo. Y me estoy convirtiendo en un mejor deportista de pádel. ¿Por qué? Porque en este tema existen patrones. ¿Cuáles Entonces, serían eso? A ver. por ejemplo, en un pádel, alguien O en el póker, para que sea directo. en el póker, la gente tiene patrones. Muchos jugadores, por ejemplo, vamos a hacer un patrón básico y voy a contar una historia de vida real. Estaba jugando con un mega empresario, pero no era un gran jugador de póker, aprendiz, pero estaba en su etapa inicial de juego. Entonces él jugaba y cuando tenía mucho juego, él jugaba poco, o sea, ponía su ficha al centro muy medida, 20 fichitas. Y el otro, obviamente, al otro lado le pagaba y le decía, mira, tengo póker. ¿Ya? Entonces el patrón que él tenía era, tengo mucho juego, entonces pongo pocas fichas al centro. Y en una jugada conmigo, yo lo veo que pone todas sus fichas al centro. Y digo, pero caramba, si yo con el segundo par le gano, porque si cuando tiene mucho juega poco, ficha al medio, y cuando tiene mucho es al revés. Dije, me voy a dar el gusto de saber la historia final, porque como uno siempre está analizando patrones, pago y no tiene nada. Me dice, pero ¿cómo? Si recién mostré póker, ¿cómo? Recién mostré este juego y tú me pagas con el segundo par. Dije, no, intuición. Entonces, claro, la vida es lo mismo. La gente tiende a generar patrones. Por eso es importante que el juego te invita a jugar incluso sin cartas. Las cartas tienen una importancia, pero lo más importante son los factores en la toma de decisiones que siempre van acompañadas de patrones, ya sea en actitud corporal. Por ejemplo, si uno cuando está en un grupo de juego y ve que alguien está con la mejor carta y está con todas sus fichas al centro, el que tiene la mejor mano se para, porque él quiere que lo vean. Miren, tengo par de reyes y el par de 10, veamos qué pasa. El que tiene par de 10 no se levanta y el que tiene la mejor carta. Entonces es un típico patrón. Entonces uno ya identifica a ese jugador, pero si me toca en la mesa, él tiene patrones muy claros. Bueno, el póker te enseña también que va mejorando el tema, que los patrones pero empezamos a hacer el antipatrón y obviamente ahí uno como jugador empieza a jugar con estas habilidades que obviamente uno lo ve en la industria. El que no tiene ninguno trata de representar que tiene mucho dinero para que el banco le preste dinero y viceversa. Entonces el póker es vida, de alguna manera el póker te enseña a resolver mejor, a tomar decisiones, porque esto es neurociencia. Decisiones correctas, resultados correctos. Decisión incorrecta, resultado incorrecto. Entonces el póker es un juego de toma de decisiones, pero además con un montón de datos que nos entregan microseñales a algunos jugadores, patrones de algunos jugadores. Lugar no es lo mismo jugar hablando al último que hablando primero. Entonces tiene pequeñas variantes que lo va enriqueciendo. Además va enriqueciendo a la persona en sus conceptos cognitivos y en su tema de toma de decisiones. Aprende a manejar las frustraciones, porque de alguna otra manera no te sirve de nada ser súper musculoso si al otro lado una dama o un damo, para no poner, que en el fondo tiene 98 años y yo tengo 35 y musculoso y quiero que se asuste, el otro va a pagar igual y finalmente tiene una frustración porque el jugador nuevo tiende a pensar que su musculatura va a vencer el juego y no es así. Entonces, mucha gente en la vida también toma esas decisiones que cree porque habla más fuerte, va a ganar una discusión. El poker te enseña a tomar decisiones correctas. Eso lo hace un juego muy atractivo y muy utilizable en las tomas de decisiones. Perfecto, Felipe. Nos queda muy claro todo esto y además siempre nos van a quedar dudas, pero creemos que esto va a tener un buen resultado al mediano, corto y obviamente en el largo plazo. Si tú hoy pudieras recomendarle algo a la gente más allá de que juegue o el por qué jugar, ¿cuál sería tu consejo a las personas que te están viendo que a lo mejor no saben de póker? A ver, yo le diría que uno de los juegos que de alguna manera que hay que aprenderlo a jugar primero. Porque muchas veces hay empresarios que no saben ser empresarios por su línea de toma de decisiones. ¿No es cierto?
esto no quiero decir que sea malo, pero yo tengo un amigo empresario que es demasiado bueno para ser empresario. Entonces, él recibía dinero en su cruce de negocio y era rentable, pero le facilitaba más dinero que lo que podía su trabajador y finalmente el trabajador prefería irse, porque al final quedaba sin dinero. Entonces, al final terminaba quebrando su empresa porque él le prestaba a sus trabajadores tanto dinero que era el dinero de su flujo de trabajo. Y después los trabajadores no era conveniente ir a trabajar porque tenían que pagarle. Entonces al final quedaba sin trabajadores, sin dinero. Entonces, claro, es un juego de toma de decisiones. El póker te enseña a tomar decisiones correctas. Entonces, de alguna manera, es un juego muy atractivo, que tiene, además ahora hay pocas disciplinas que tienen la literatura que tiene el póker. El póker tiene un montón de libros relacionados a cómo resolver mejor el juego. Me imagino que ya se están escribiendo los libros asociados a la neurociencia respecto a la toma de decisiones. Y por eso es un juego que yo lo defiendo con mucha pasión. Básicamente porque está esta estigma de que el póker es un juego de azar y donde mucha gente a lo mejor ha tenido mala experiencia de jugar en el azar y poner el dinero en el azar. No, aquí se pone de alguna manera, primero hay que entender que hay que aprender. Segundo, hay que aprender el juego. Y después empezamos a arriesgar fichas de valor real. En otro juego uno lo tiene claro. En el pádel a lo mejor yo no me voy a poner a jugar pierde paga si no sé jugar. Claro. Pero ya cuando sé que sé jugar, y ya, bueno, voy a arriesgarme un pierde paga. ¿Y cuánto voy a perder? 2.500 en la cancha contra 2.500 pesos en la otra cancha. No sé. En definitiva, eh, es un juego de riesgo controlado y creo que adicionalmente entrega herramientas de control. El mismo juego te va enseñando a controlarte mejor porque de alguna manera, como un juego de toma de decisiones, las decisiones siempre tienen que estar acompañadas de elementos, argumentos y de visión de juego. Entonces, si yo lo tomo como una disciplina deportiva de pensamiento, desarrollo emocional, de crecimiento, el póker va a servir mucho. Ahora, si el juego como un juego de azar que se puede jugar, no sé, alguien me tira la pelota y yo digo, no, matemáticamente lateral salgo corriendo para allá, pero mi patrón de lógica no es bueno, voy a perder el juego. El póker te enseña también a que en la medida que si tú tomas decisiones, generas paciencia, generas control emocional, generas frustración, como el ejemplo de esta persona que le estaba contando que porque es musculoso, y hay que manejar esa frustración, pues, o sea, no me sirve nada ser muy musculoso en este tema si no entiendo que el otro jugador, independientemente de su musculatura, me puede ganar igual. Claro. Porque aquí me puede ganar un niño de 10 años o un adulto de 96, pese a que yo soy un súper deportista. Porque lo que manda es las reglas del juego. Claro. Y perder con un niño, perder con un adulto, si no manejo mi emoción, voy a terminar frustrado. Entonces es un juego que uno tiene que manejar las emociones y eso lo hace muy atractivo. Eso te ayuda muchas veces a manejar el cortisol. ¿Tú cómo lo haces cuando juegas y evitas frustrarte, por ejemplo? Pero muy entretenido, porque el póker te enseña que existe la neurociencia. Entonces, nosotros, nuestro cerebro, a ver, lo que yo pienso o mis decisiones, mi organismo me premia. No somos seres químicos mecánicos. Entonces, nuestro cerebro, cuando tomamos decisiones correctas, nos premia. Yo diría, pero ¿cómo es eso? Por ejemplo, si tu cerebro de partida conceptualmente reconoce el bien, para que no entender, puede ser. ¿Cómo reconoce el bien? No sé, a mí no me gustan los gatos, por ejemplo, pero veo que un gato va atravesando la calle y alguien lo salva, mi cerebro automáticamente dice, wow, un acto heroico, porque el cerebro reconoce el bien. Segundo, el cerebro te premia en tus buenas decisiones. Si yo me enojo, por ejemplo, cuando tomo una mala decisión, el que se enoja pierde, decía mi abuelito. ¿Y por qué? Porque cuando yo me enojo, activo en mi cerebro un, una, un producto en la cabeza que es una hormona que se llama cortisol. ¿Y el cortisol qué hace? Bloquea mi cerebro. ¿Y cómo lo bloquea? Le genera rigidez, o sea, no lo deja pensar, a uno lo deja en calidad de mono. Por eso nos da sangre para jugarnos a combo o salir arrancando. Eso es el concepto del cerebro. Pero dice, bueno, aquí está la hormona del estrés y cuál es el problema que no, pero después ese cortisol el cerebro lo procesa como azúcar. Entonces ustedes si tienen un amigo de 55 años y es enojón, dile, ¿tenés diabetes? Sí, les va a hacer la respuesta. ¿Por qué? Porque en cada enojo él generó cortisol, en cada cortisol generó azúcar y el azúcar lo generó diabético. Entonces hay mucha gente que vive estresada y esa gente vive estresada tiene piques de glucosa y no comen pasteles. Ahí está la explicación científica. Entonces por eso el póker te ayuda a entender que tu manejo de emociones, porque tú no encuentras emociones, y manejo frustraciones.
Entonces, ¿qué hago yo? Entiendo el juego. Entiendo que matemáticamente es probable, ¿no es cierto?, que en invierno llueva. Entonces yo no me voy a frustrar porque en invierno llueve. El póker te enseña a entender que en invierno hace frío. Entonces yo me voy a frustrar porque hace frío, porque sé que viene de poder. Y de alguno el cerebro te cree todo lo que tú quieres. Entonces el póker te enseña primero a tomar aprendizajes. Si yo tomo el juego entretenido, aprendizaje, todo lo que yo aprenda lo tiro a mi favor. Y tu cerebro te lo cree. Entonces, de alguna otra manera, el manejo de la frustración no tiene que ver, tiene únicamente que ver con mi cerebro, de cómo yo tomo el tema. Por eso el lenguaje es muy importante. En el póker uno aprende que el tema es importante. Alguien me puede llamar y me dice, tenemos un problema. Se activa todo el concepto cortisol, peligro. Digo yo, se cayó alguien del techo, se nos cayó un trabajador. Pero si yo digo, oiga, jefe, tenemos un reto, abre la mente. Entonces el lenguaje genera. Entonces por eso uno tiene que evitar generar un filtro, el antivirus que se llama de las palabras erróneas. Porque uno aprende en el póker que el lenguaje es una sinfonía para tu cerebro. Entonces si alguien te dice, hay un problema, mi cerebro lo toma y dice que hay un reto. ¿Cuál sería el reto? Yo le digo a mi trabajador. Jefe, que falló la maquinita que atornilla. Tranquilo, está en garantía. Y va a buscar, tenemos una reemplazo en el taller. De alguna u otra manera, tu cerebro, si tú lo aprendes a entrenar gracias al aprendizaje del póker y lo lleva a tu vida, va a entender que la vida es súper entretenida. Porque la vida yo la tomo como a mí me conviene. El cristianismo es experto en póker. ¿Por Porque qué? tiene una palabra que se llama magia y dice lo que Dios quiera. Perdieron el avión, no importa lo que Dios quiera. No se llenan ni de cortisol, van a tomar un café, disfrutan el café, están viendo la tele y se cayó el avión. Dice, wow, gracias a Dios que se cae, que Que se no cayó el iba. avión, pues siguió el avión. Entonces, el póker te enseña a que el 98% de los problemas de la vida no existen. Yo me los invento. Entonces, el póker te enseña a decir, oye, pero ¿para qué vamos a hacer problemas? Si finalmente mis decisiones son el resultado de cómo yo las tomo. Porque si mi organismo me castiga cuando yo me enojo, decisión incorrecta, frustrarme es una decisión incorrecta. ¿Y qué te genera la frustración? ¿Qué te genera el enojo? La frustración es un pensamiento negativo. En definitiva, cuando yo pienso y activo un pensamiento erróneo, por ejemplo, yo activo, voy a decir, por ejemplo, una palabra negativa que lo comenté al principio, una palabra negativa a alguien. Que supongamos que ese alguien sea mi pareja. Y yo sé a mi pareja, porque como uno es jugador de póker, tiene que entender los protocolos. Yo sé las palabras que molestan a mi pareja. Si yo decido decir una palabra que molesta a mi pareja me va a responder, y lo pueden practicar hoy día, en su casa. No ¿Quieren jugar póker? recomendable. Practíquenlo. Díganle a la mujer una palabra hermosa y el resultado va a ser una respuesta hermosa. Resultado de una palabra hermosa, respuesta hermosa, emoción abajo positiva. ¿Qué generamos? Dopamina, toda la oxitocina, toda la hormona de la felicidad. Ahora hagan el ejemplo al revés. Díganle algo brutalmente brutal y ella va a responder con algo totalmente brutal que ustedes ya van a saber lo que les va a decir. Cuidado, que si le dicen gordita y tú eres pelado, te va a decir, y tú pelado feo, y terminamos los dos frustrados. O sea, te tengo que decir algo brutal a ti para que me responda brutalmente y los dos terminamos frustrados. Entonces el manejo de la emoción es clave, porque en definitiva, si uno empieza a analizar el póker, también empieza a analizar su entorno. Y dice, oye, pero en realidad yo podría tener una mejor convivencia con mi mujer. Porque en vez de decirle esto, empiezo a tomar conciencia. Y el póker te ayuda a tomar conciencia, con conciencia corporal, a estar bien sentado, porque eso me permite tener un mejor, digamos, control de mi juego. Conciencia del lenguaje, porque permite que mis decisiones sean más correctas. No transmitir mi debilidad en mi lenguaje. El póker te enseña que el que habla menos se entretiene más. Y así, el póker tiene muchas herramientas de la vida. Y por eso me encanta cómo juego y cómo promover esta disciplina deportiva. Espectacular. Bueno, amigos, creo que ha sido una jornada muy atractiva, de mucho conocimiento. Sin duda, el póker es un juego muy, muy bueno. Emocionalmente hablando, te enseña mucho. Los patrones, como decía Felipe, la toma de decisiones, las probabilidades, que a veces uno cree que las probabilidades son 99-1 a favor y que siempre te va a ir bien, y cuando te sale ese uno, el jugador de póker ya dice, bueno, era una probabilidad, entonces sigo adelante, y si se vuelve a salir en la siguiente, dices, bueno, era otra probabilidad y ahora vienen 99 buenas. Entonces, eso en la vida sí ayuda, y creo que esto puede obviamente fomentar y promover el buen uso del juego, la práctica básicamente de la actividad,
y la libre competencia, porque también, como explicaba Felipe, es una competencia que nos reúne como personas y así como se puede jugar ajedrez, se podría jugar póker libremente. Así es, por eso nosotros como federación hemos organizado seminarios de las buenas prácticas del póker, hemos generado seminarios de los reglamentos para que sean iguales en todos los clubes de póker. Existe una normativa internacional que es la TDA que regula el deporte y sus cambios deportivos, así que en realidad es una disciplina bien organizada. Es por eso que está Están, bajo la IMSA que regula los deportes mentales. y están internacional también, así que Absolutamente. De hecho, en Punta Cana yo organizo un torneo que es muy entretenido. Llegan jugadores de todos los países y lo organizo en Punta Cana porque ahí están dadas las condiciones. Está en el centro del mundo. El evento se llama CLSOP y ahí pueden entrar a la app clso.com y ver los eventos que tenemos. Del 28 de agosto al 6 de septiembre viaja gente de todo el mundo y ahí uno puede ver lo entretenido que es esta disciplina a nivel internacional. perfecto, Felipe. Todos invitados entonces al SLOP de Punta Cana, Sí, ¿cierto? CLSOP. Va a ser en Puerto CL, Plata este evento que viene. espectacular. ¿Algo más para despedirse? No, al contrario, agradecerte la invitación, agradecer a tu audiencia que tuvo la paciencia de escucharnos. Espero que les haya gustado y encantado de estar compartiendo esta tarde contigo, David. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos por vernos, escucharnos. Y ya saben, cualquier duda o consulta pueden dejarla en los comentarios, hacérsela llegar directamente a Felipe. Va a la Federación Nacional de Póker, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el link? fnp.cl. Federación Nacional de Póker, fnp.cl. Nos vemos. Muchas gracias por su tiempo y que estén muy bien.